Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre computación cuántica. En este vídeo, como digo, estudiaremos algunos de los algoritmos cuánticos más conocidos, algunos de ellos usados en criptografía cuántica y en la corrección de errores que se pudieran producir, que se producen de hecho, en la computación cuántica. Por otro lado, es posible que la criptografía cuántica sea otro de los elementos de la computación cuántica que genera más fantasías e ideas equivocadas y por ello vamos a comenzar por ahí. Después describiremos la puerta cuántica de Toffoli y mostraremos su enorme importancia en la construcción de algoritmos cuánticos de todo tipo, basado también, por cierto, en algoritmos muy conocidos de la computación clásica. Finalmente, la descripción funcional de los algoritmos de Shor, de Deutsch-Joxa y de Grover, con sus posibles aplicaciones computacionales, finalizarán este vídeo. ¿Qué es la criptografía en general? Pues viene del griego criptos, escondido, y grafos, escritura. Es la ciencia que estudia el cifrado o encriptación y descifrado o desencriptación de mensajes. Encriptar o cifrar o desencriptar y descifrar son desde luego sinónimos. Todos los sistemas de criptografía clásica constan de un algoritmo de cifrado y otro de descifrado, por supuesto, y una o varias claves para realizar dicho proceso. La seguridad depende del secreto de las claves, no de los algoritmos. Por ello, la interceptación de un mensaje encriptado no es suficiente para averiguar el texto original. La fortaleza de cualquiera de ellos estaba, esto ya no es tan cierto hoy en día, es la imposibilidad computacional con el ordenador clásico, claro, de descubrir una clave secreta única, en tanto que el algoritmo de cifrado o de descifrado es o debería ser público. Pero ¿por qué ya no es cierto esto? Tradicionalmente, la forma de descubrir las claves de cifrado solía estar basada en la fuerza bruta. Esto llevaba a una imposibilidad computacional debido al tiempo de procesamiento de lo que daremos algún dato un poquito más adelante. Hoy en día, un computador cuántico apenas tardaría unos segundos en encontrar la clave de cifrado usando también la fuerza bruta. Los dos algoritmos más conocidos, al margen de las variantes que han surgido a lo largo de los años, trabajan con bloques de información de 64 o 128 bits. Son los llamados algoritmos de bloque. Estoy haciendo referencia a la computación clásica, A su vez, los algoritmos de bloques se dividen en los de clave privada, el encriptado y el desencriptado, con una clave secreta, y se denominan sistemas simétricos. La clave es única y secreta, que deben compartir el emisor y el receptor. En los de clave pública, o también llamados sistemas asimétricos, el encriptado y el desencriptado se realiza con una clave pública. El emisor posee una clave secreta también, otra pública, que va a enviar junto con el mensaje. El receptor no necesita nada más que su propia clave secreta y con ella será capaz de encontrar el mensaje en claro, que se dice, el mensaje descifrado. Aquí tenemos un esquema de cómo es un sistema de encriptación con clave secreta, simétricos. El más conocido es el algoritmo DES, de Data Encryption Standard, y que fue desarrollado en 1977 entre el gobierno de Estados Unidos e IBM. Usa una clave única de 64 bits, de 56 más los bits de paridad, para el cifrado y el descifrado, y un algoritmo de cifrado. Ahí tenéis el esquema, el mensaje se cifra con una clave secreta en el emisor, que es lo que tenéis en la parte izquierda de la figura, viaja encriptado por el canal y con la misma clave secreta K se descifra. Es decir, tanto el emisor como el receptor deben conocer la clave. El objetivo de este sistema era proporcionar un sistema seguro para redes de ordenadores. El cifrado, por cierto, que en inglés también se suele hablar de scrambling, de traducción siempre discutible, pero que en español existe un término fantástico que es embrollado. La clave es única para el cifrado y descifrado y existen 256 combinaciones o claves diferentes. Es un sistema relativamente fácil de implementar y también de piratear, también de romper. Bien, por su parte, la encriptación con sistemas de clave pública o asimétricos, el más conocido, el más popular, el original, es el RSA, que fue desarrollado en 1978 por Rivest, Shamir y Alderman. Las iniciales del acrónimo son sus iniciales en el acrónimo RSA.
bueno, son más robustos que los de clave privada. Usa claves de 1024. En realidad, es bastante habitual ver claves de 2048 bits, incluso más. Se basa en la dificultad computacional clásica, computación clásica me refiero, de factorizar números muy grandes, que tengan entre 100 y 300, incluso más, dígitos. Claro, esto es el gran problema, esta es la gran dificultad. Desde luego para algoritmos de pirateo que se basen en fuerza bruta, claro. El esquema es muy parecido al anterior, el mensaje viaja por el canal igualmente encriptado, pero hay que tener en cuenta que el emisor tiene una clave pública que va a viajar con el mensaje y es la que va a necesitar el destinatario del mensaje, y una clave privada propia para que no sale del emisor. Viaja el mensaje encriptado y el receptor del mensaje, el destinatario, lo que hace es aplicar su propia clave secreta privada, distinta a todas las demás, y que le va a permitir obtener el mensaje en claro. Por tanto, como digo, la clave privada del receptor es distinta a la pública usada en el emisor para encriptar al final, como decía, factorizar pues es descomponer en factores primos un número y eso, pues claro, cuando el número es muy grande, pues tiene un enorme coste computacional. Bien, ahora bien, en el algoritmo de RSA se pretende factorizar el producto de dos números primos de 300 dígitos o más, cada uno. Por ejemplo, aquí está su fortaleza. El proceso de factorización es complicado y computacionalmente muy costoso. Pero para la computación clásica, claro. Si hay algún entusiasta de la criptografía clásica, puedo proporcionarle información de los algoritmos mencionados. Hay una tercera variante usada en las firmas digitales. La clave de encriptado es privada, pertenece y es conocida únicamente por el emisor, y por su parte el receptor tiene una clave pública para desencriptar. Pero bueno, esto era simplemente como culturilla general. Bien, un computador cuántico puede romper el cifrado de un algoritmo RSA, que es el más potente, el más robusto, de clave pública, por ejemplo de 2048 bits, en apenas 8 horas, incluso menos, con algunas decenas, algún centenar, según la información disponible o de que dispongo, de qubits, mediante el algoritmo cuántico de factorización de Shor, del que vamos a hablar al final del vídeo. Un computador clásico tardaría cientos o miles de años en hacer lo mismo. Ahora bien, el gran problema de la computación cuántica es el ruido, que limita su potencia de cálculo, el número de qubits que es capaz de utilizar para hacer todas estas cosas y otras, claro. Del ruido nos ocuparemos en su momento, al menos para dar una idea más adelante de por qué sucede, por qué el ruido es tan importante en los computadores cuánticos, y lo dejaremos para cuando estudiemos el elemento cuántico utilizado en la construcción de procesadores cuánticos hoy en día, que es el transmon, con un nombre un poco horrible, pero que estudiaremos en su momento en un vídeo posterior. Pero la criptografía cuántica no busca romper los algoritmos de criptografía clásica. Esto es relativamente fácil. Se trata de aportar un mecanismo seguro de intercambio de información. Por cierto, que ya lo hemos tenido delante al explicar el teorema de no clonación y la teleportación cuántica en vídeos anteriores. Si un pirata, además de los ingenieros Alicia y Roberto en el experimento sobre teleportación que vimos en el vídeo anterior, quisiera leer la información enviada por Alicia a Roberto a través del canal clásico que va a utilizar, no podría hacer nada con ella, pues desconoce la función de onda psi como Roberto. Pero Roberto tiene algo más que el pirata no tiene, y es su parte del EPR. Este epsilon, su R, es lo que él necesita después para poder conocer esa función psi, como vimos en el vídeo anterior. Si el pirata leyera o pirateara la parte de Roberto de su EPR, en este caso, junto con la información del canal clásico, si la ha conseguido piratear, lo tendría todo. Claro, pero al leer el epsilon sub r, es decir, la función de onda que tiene la parte de EPR que tiene Roberto, la función colapsaría. Y Roberto sabría inmediatamente que al menos ha habido un intento de piratear la comunicación. Además, el pirata no sabe cómo es el EPR completo, el entrelazamiento cuántico, es decir, la función, por ejemplo. He puesto ahí en la parte inferior una expresión, se podría haber utilizado cualquier otra. En realidad no le sirve para nada haber pirateado el canal clásico.
Esto es aproximadamente de lo que hablamos cuando decimos criptografía cuántica. Bueno, en realidad se utiliza para generar y distribuir claves secretas. No se puede conocer que se ha sido espiado, sino cuántas veces. La investigación sigue en curso con el desarrollo de los llamados protocolos BB84 y EPR. Por su parte, la puerta de Toffoli la vamos a estudiar antes de adentrarnos en la explicación de algunos algoritmos cuánticos básicos. En este caso es una puerta cuántica de 3 qubits y que nos va a permitir introducirnos en los algoritmos cuánticos. Esta puerta es también conocida como puerta CC-NOT o doblemente controlada NOT. Es una puerta lógica de 3 qubits, como digo. Se utiliza para realizar computación clásica reversible también y para la construcción de algoritmos cuánticos. Es importantísima, es sencilla de entender, pero es muy importante. Como digo, permite definir algoritmos clásicos, por ejemplo, sumadores, restadores y otros típicos de la electrónica digital, dentro de la computación cuántica. Es fundamental en la corrección de errores cuánticos y así tener una computación cuántica estable. ¿Por qué es tan fundamental? Bueno, fundamentalmente es porque su funcionamiento se basa en realizar un cambio en el tercer qubit cuando los dos primeros son unos. Y los deja como están en caso contrario. Esto ya nos está dando una pista de que en caso de errores cuánticos podemos descubrir si se cumple esta condición, si se cumple esta funcionalidad, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que tenéis aquí es en forma de tabla, donde X y Z son los 3 qubits que va a procesar la puerta de Toffoli, y vemos los 8 casos posibles. Atención, estos no son bits, son qubits. X, el qubit 0, 0, 0 y 1, y lo mismo Y, lo mismo Z, que dará lugar a su procesamiento mediante una puerta CC-NOT que es capaz de procesar 3 qubits. Y el funcionamiento lo tenéis marcado en rojo ahí. Si los dos primeros qubits, en este caso X e Y mayúsculas, fueran 1, Z cambia de valor. Si vale 0 pasa a valer 1 y si vale 1 pasa a valer 0. Su matriz de evolución unitaria, que la tiene, lógicamente, como todas las puertas cuánticas que hemos visto, tiene el aspecto que tenéis ahí. Es una matriz bastante voluminosa de 8×8, puesto que estamos trabajando obviamente con 3 qubits ya. Fijaos que las cosas ya, las matrices de evolución unitaria no son tan sencillitas como las puertas de un solo qubit. ¿Cuál es su símbolo? Que es un estándar de facto, igual que los anteriores. Pues bueno, tenemos en la entrada X, Y y Z, los 3 qubits que componen esos datos de entrada, y a la salida X e Y sale inalterado, no se hace nada con ellos, son los qubits de control, mientras que Z lo que hace es, lo he puesto en forma de ecuación lógica de la lógica clásica, de la computación clásica, es el producto A por B, o sea, el AND de A y B, y el resultado XOR con Z. Esto es básicamente lo que hace esta puerta. Bueno, lo he puesto así para que entendáis que sería relativamente fácil utilizarla para hacer computación clásica. De hecho, la computación cuántica se dice que abarca la computación clásica. El ejemplo más significativo es, por ejemplo, una puerta universal NAND, que en este caso la podemos hacer simplemente si a la entrada ponemos las cuatro funciones de onda de 3 qubits que tenéis en la parte izquierda. Esto solamente es un ejemplo, y aplicamos la matriz unitaria de esa puerta de Toffoli. Lo que obtenemos, si os fijáis, en realidad es la puerta NAND. En realidad es una puerta NAND. El resultado, el único bit que varía es cuando los 2 qubits X e Y valen 1, el resultado, en este caso, en este ejemplo, sería un 0 que está marcado en rojo. Entonces esto es un comportamiento tipo NAND. Lo pongo como ejemplo para que veáis que la puerta de Toffoli es súper potente, incluso para abarcar muchas de las funciones que tenemos en computación clásica. Vamos a dar un poquito más de información. En realidad, una puerta de Toffoli lo que hace es coger los 3 qubits X, Y y Z, multiplicarlo por la matriz evolución unitaria, U mayúscula sub CC-NOT, y obtener X e Y. Esos 2 qubits no varían, y Z sub CC-NOT, que dependerá de si X e Y son los dos 1 o no. Aquí he puesto un ejemplo cuando el X, Y y Z, los 3 qubits valen 1. A ver, esos 3 qubits, si yo los pongo en forma
en forma de matriz columna, como tenéis ahí, realizando el producto tensorial de los 3 qubits, como está reflejado en la figura, y después esa matriz columna la multiplico por la matriz de evolución unitaria de la puerta de Toffoli, lo que obtengo efectivamente es que me han cambiado los 2 últimos bits. Obtengo una matriz columna del mismo tamaño que antes, pero ahora los 2 últimos términos, antes eran 0 y 1 respectivamente, y ahora son 1, 0. Es decir, lo que ha cambiado es el tercer qubit. ¿De acuerdo? Y por tanto, lo que tenemos es confirmado, es una pequeña demostración de cómo funciona la puerta de Toffoli. Bueno, aquí podíamos descomponer la puerta de Toffoli y realizar su funcionalidad con puertas de 1 qubit o de 2 que ya hemos estudiado en vídeos anteriores. Bueno, esto es un pequeño galimatías, pero es para que veáis lo potente que es la puerta de Toffoli y qué cosas podemos hacer. De todas maneras, la parte inferior de esta diapositiva es un pequeño recordatorio. Tenéis la puerta CNOT en la parte derecha, inferior derecha, descrita para que veáis recordar cómo funcionaba. Y en la parte izquierda tenemos la puerta de Hadamard, H mayúscula, la puerta de fase teta, la puerta P, y la puerta P sub crucecita, ¿no?, que es para indicar que es la puerta de fase teta inversa. En cualquier caso, sus matrices unitarias las tenéis ahí también puestas para que nadie se pierda. Claro, el valor de teta, pues pues depende, o sea, depende de su valor, conseguiremos un efecto u otro. Pero aquí lo importante es comprender que podemos llegar a la puerta de Toffoli a partir de este circuito cuántico. No es evidente y os recomiendo que con un poquito de paciencia y con cuidado de no equivocarse, salvo que se use el simulador cuántico de IBM, aquí está la equivalencia funcional, o este circuito es un equivalente funcional a la puerta de Toffoli. Y de paso es el primer algoritmo cuántico. Insisto en que la simbología de las puertas es la que se suele usar y que es, como hemos hecho ya en varios vídeos, un estándar de facto. Las funciones de onda que he marcado en la figura, a la salida de cada puerta de Hadamard, es el qubit A, el qubit B, C, D, E, es para que en el desarrollo que hagáis con lápiz y papel nadie se equivoque. Nadie se equivoque y vaya obteniendo cada una de esas qubits que he marcado con letras para que al final lo que salga por la derecha efectivamente sean, por un lado, el qubit X y el qubit Y, que son las 2 ramas de la parte superior, inalterados, y lo que llamo qubit F, que lo podía haber cambiado, podía haber puesto ya directamente, bueno, es por no poner el qubit Z sub CC not. Ahí tiene que aparecer el valor del qubit Z, pero cambiado si X e Y son respectivamente, o son los dos un 1, un qubit igual a 1. Bueno, en cualquier caso, aquí tenéis los mimbres y espero que seáis capaces de, con lápiz y papel y con cuidado, de llegar a que este circuito efectivamente es un algoritmo cuántico que representa funcionalmente la puerta de Toffoli. Bueno, aquí tenemos un nuevo circuito, ya vimos alguno en un vídeo anterior, para obtener los estados de la base de Bell, en este caso para 2 qubits. He puesto un ejemplo. Son 2 ramas, estamos trabajando con 2 qubits. En la rama superior tenemos una puerta de Hadamard, nada más, y al final lo que hay es un cuadradito con una flechita para indicar que ahí vamos a medir. ¿De acuerdo? O no, tampoco es necesario, pero bueno, si lo queréis experimentar en el simulador de IBM, pues lo ponéis para ver cuál es el resultado, que aquí he puesto con interrogaciones, porque el resultado es, pues no lo sabemos a priori, claro, hasta que midamos y la función de onda colapse, claro. Bueno, lo que sí he hecho ha sido suponer que el qubit que quiero procesar es 0, 0, 0 en la rama de arriba, 0 en la rama de abajo, y he ido obteniendo las funciones de onda a la salida de cada una de las puertas. La puerta de Hadamard, la puerta CNOT, la puerta Z, la puerta X. Y podéis comprobar, si no me he equivocado, que estos son los resultados. Lo que estoy obteniendo en a la salida de la puerta X, tomando en consideración los 2 qubits en conjunto, es esa expresión que tenéis en la parte inferior, que es 1 partido por raíz de 2, la función de onda 0, 1, menos más o más menos, 1 partido por raíz de 2, y la función de onda, o los 2 qubits, 1, 0. Bien, esta es la forma de generar la función psi super más o super menos, dependiendo de los valores de entrada, para como estado o como base de Bell que ya conocíamos. Bueno, en cualquier caso, a la derecha, de nuevo, como recordatorio, os pongo cómo es el funcionamiento de la puerta X y de la puerta Z, es decir, del inversor NOT para un qubit y de la puerta Z, que
que es una particularización, recordad, de la puerta de fase, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo mismo, es un algoritmo cuántico para obtener las bases de Bell, en este caso la base de Bell phi super más menos, que es distinta de la anterior. El circuito es prácticamente el mismo. Os dejo para vuestro disfrute que el pequeño cambio que hay en el circuito, la pequeña alteración para conseguir esta base de Bell, y lo único que sucede es que ahora las entradas son respectivamente el qubit 0,1 o el qubit 1,1 para demostrar todas esas expresiones que hay o que he puesto a la salida de cada puerta cuántica. ¿De acuerdo? Respecto del algoritmo de Shor, no perseguimos hacer una descripción matemática exhaustiva, ni de este ni de los dos algoritmos que vienen a continuación, sino solo descriptiva, y hacer algún comentario sobre utilidad en computación cuántica. El algoritmo de Shor da una solución eficiente al problema de la factorización de números enteros muy grandes. Podría romper el algoritmo RSA en muy poco tiempo, ya que su fortaleza en computación clásica, me refiero a la fortaleza del algoritmo RSA, es la dificultad de factorizar un número n, que además es el producto de dos números primos también muy grandes, de 2048 bits o más. Por ejemplo, el método de exponenciación en computación clásica tiene una complejidad en binario del orden de n elevado a 2 por k-1, siendo k el número de dígitos binarios y n el número que queremos factorizar, por supuesto, y que además, ojo, es el producto, como digo, de dos números primos muy grandes, p y q. Por su parte, el algoritmo de Shor tiene una complejidad computacional bastante más pequeña, del orden del logaritmo de n al cubo, aunque no sería eficiente en un computador clásico, claro. Está pensado para computadores cuánticos. Utiliza un procedimiento llamado de estimación de fase, que es un algoritmo cuántico. Para saber más de este algoritmo, que no es fácil matemáticamente, no es sencillo, hay que tener mucha paciencia y muchos folios y bolígrafo, yo os aconsejo que conectéis a la página web del Quantum Cloud de IBM, cuya dirección tenéis ahí, y ahí tenéis mucha información, además de acceso, claro, al simulador cuántico. Luego está el algoritmo de Deutsch-Jossa. Usa un método computacional un poco distinto, que se llama por consulta, el Query Model of Computation. En este modelo no se proporciona toda la información de entrada al algoritmo como ocurría en la computación clásica. Ahí tenéis en la parte inferior izquierda, pues una computación clásica, tengo entradas, proceso y obtengo salidas. Aquí no, aquí en la computación cuántica, para procesar este algoritmo, lo que se hace es una consulta a una especie de caja negra, que también se llama oráculo, y el resultado, que está marcado ahí en verde, es el que se utiliza realmente para hacer la computación cuántica. Como digo, este Query Model of Computation lo que permite es que al computador cuántico no se le proporcionan todas las entradas. Las entradas se consultan, se hace un query mediante una determinada función f y se obtiene un resultado para ser computado. La caja negra de entradas ocultas a la computación es el oráculo, como digo, al que hay que consultar. Si se trabaja en binario, por ejemplo, y se suponen n bits para la consulta y m para la respuesta, es una aplicación de n sobre m para obtener el resultado. Una función, me refiero. Bien, el algoritmo de Deutsch-Jossa está basado en... es un poco... sí, basado en el problema de Deutsch, que da una solución al problema de la paridad cuando se trabaja con un bit. Bueno, esto yo ahí no insisto más porque parece sencillo, pero bueno, tenéis la página web de IBM para enteraros, y no es objeto tampoco de este vídeo, el algoritmo originario de Deutsch. Ahora bien, el de Deutsch-Jossa implementa una función consulta de n bit y recibe como resultado un único bit. Es decir, hace una consulta de un dato de n bits y recibe un 0 o un 1, nada más que eso. El resultado será 0 si al aplicar la función f a los n bits el resultado es constante, es decir, todo ceros o todo unos. Los n bits son 0, los n bits son 1. Y recibiríamos un 1 si es balanceado la misma cantidad de ceros o de unos en los n bits. Es exponencialmente más eficiente que un algoritmo clásico determinista. Por el momento, lamentablemente, que yo sepa, no se ha encontrado una utilidad clara para este algoritmo, pero desde luego es matemáticamente interesante. Y aquí lo vamos a dejar. Y finalmente me gustaría comentaros el algoritmo de Grover, el algoritmo cuántico para los llamados problemas de búsqueda no estructurada. Por ejemplo, imaginaos una cadena de bits enorme, muy grande, de muchísimos bits, X, dentro de
gran cantidad de bits no estructurados. Y este algoritmo ofrece una mejora cuadrática respecto a los algoritmos clásicos de encontrar cadenas de bits. En concreto, el número de operaciones que necesita es la raíz cuadrada de las que necesitaría un algoritmo clásico para encontrar cadenas de bits en una base de datos gigantesca de bits. Usan las llamadas puertas cuánticas de consulta de fase, las phase query. La función f aquí lo que proporciona, la función f de consulta, de consultar al oráculo, lo que proporciona es un cambio de fase en función de f de x, siendo z sub j la función de consulta o query. Entonces, bueno, si hay un cambio de fase, se toman unas decisiones y si no, pues se toman otras. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente esto es un poco el algoritmo de Grover y la utilidad que tiene. Bueno, con esto damos por concluido este vídeo, este quinto vídeo sobre computación cuántica, y ya nos quedaría un último que lo pondré lo pondré a vuestra disposición en breve, en el cual tenemos que bajar a la tecnología. Todo esto está muy bien, pero ¿con qué tecnología se implementa esto? Pues bien, de eso dedicaremos el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y por mi parte nada más. Muchas gracias.